Muy buenas tardes, hermanos. Le damos gracias a Dios por permitir una vez más hablar de su bendita palabra. Se ha dado con anterioridad inicio a la Semana Santa, con el domingo con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, el lunes de autoridad, el martes de controversia, el miércoles de retiro, el jueves de intimidad y el viernes de crucifixión. El título de este mensaje, las 7 palabras de Jesús. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Amado Padre, gracias te damos en esta hora de la tarde, que tú nos permites, oh Señor, abrir tu bendita palabra. Te ruego, mi Señor, que tú me utilices para poder hablarle, oh Señor, a tu pueblo. Que tú me utilices, oh Señor, y me des las palabras para que yo pueda, oh Señor, darle un aliento de vida a cada uno de tus hijos y de tus hijas que en esta tarde, Señor, van a escuchar tu bendita palabra. Te ruego, Señor, que tú me utilices y yo sea instrumento en tus manos. En Cristo Jesús te lo rogamos y te lo pedimos. Amén. Antes de morir, Jesús sufrió una gran inmolación. Le dieron muchos latigazos, su cuerpo fue convertido en una sola llaga. Esculpidas, burlas, una corona de espina, golpes, ofensas, desnudez, soledad y muerte en la cruz. Los clavos sin muchas dificultades, y aunque fue y es y será siempre Dios, Jesús nunca renunció cuando se encontró en el momento de la más dura prueba por amor al mundo pecador. En el libro de Isaías, capítulo 53, 7, su bendita palabra de nuestro Dios dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. A pesar de todo el sufrimiento físico, emocional y espiritual del Señor, siempre mantuvo la serenidad, la mansedumbre, la tranquilidad, y además desde el Calvario expresó 7 frases, 7 palabras que hoy siguen resonando a más de 2000 años después de la muerte y resurrección. Estas 7 palabras mencionadas por Jesús son, y vamos a ver la primera. La primera palabra que mencionó Jesús en la cruz, y lo encontramos en Lucas capítulo 23, 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Esta primera palabra mencionada por nuestro Señor Jesucristo desde la cruz fue una palabra de perdón. Siendo Dios, Él podía haber mandado, hermanos, a ángeles para que lo pudieran defender, mas no lo hizo. ¿Para qué? Para que fuésemos perdonados. El perdón, hermanos, trae libertad y bendición, trae paz que llena el vacío del alma. Sin perdón tememos al mañana y a la muerte, mas el perdón trae seguridad y liberación de las cargas. Perdonar es olvidar. El alma es satisfecha al perdonar, y al ser perdonada por Jesús, nos perdonó en la cruz. Incluso al fallar o al ofender a Dios, a nuestro prójimo, cuando pedimos perdón somos liberados de un peso enorme y la bendición llega a nuestras vidas. Jesús intercedió por cada uno de nosotros en la cruz. Si Él nos perdonó nuestros pecados, nuestras ofensas, ¿cuánto más nosotros, hermanos, debemos de perdonar a los que nos ofenden? Hay veces que las personas a nuestro alrededor pueden llamarse familias, vecinos, compañeros, amigos, incluso hermanos de la misma iglesia. Se prestan al enemigo para poder dañarnos, pero no son ellos, son las influencias espirituales que están sobre las personas. Jesús, amados hermanos, es el ejemplo del perdón. El ejemplo del perdón más grande que puede existir. Así nosotros también debemos nosotros, hermanos, de perdonar.
Dice la palabra de Dios en Mateo, capítulo 6, versículo 12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón cuesta, pero al practicarlo hay libertad en nuestras vidas. Hay grandes batallas, se ganan perdonando a otros y la clave para ser feliz es perdonar. Hermanos, si tú tienes algún problema con tu hermano, si tienes algún problema con tu madre, si tienes algún problema con tu esposa, si tienes algún problema con tu hijo, pídele perdón. Acepta el perdón para que tú así puedas sentirte feliz y estés obedeciendo a esta hermosa palabra que mencionó nuestro Señor Jesús en el madero de la cruz. La segunda palabra que mencionó Jesús en la cruz lo encontramos en Lucas capítulo 23, 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Además del perdón, amados hermanos, Él habló acerca de la salvación. Estando en la cruz, Él salvó a uno de los ladrones que estaban con Él. Todos podemos pensar que esos ladrones fueron malhechores que asaltaron, mataron, robaron. Y sin embargo, vemos que aún en los momentos más duros, cuando nosotros nos humillamos y reconocemos nuestros pecados ante nuestro Señor Jesucristo, aparte de perdonarnos, hermanos, Él nos salva. En Hechos capítulo 4, versículo 12, dice su palabra: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando entendemos que no podemos seguir adelante sin Él, y Dios no está con nosotros, y le invocamos de corazón a Él, y solo ante Él, Dios se acercará a nosotros. El Señor, amados hermanos, nunca renegó. Aún en medio de la prueba hay que llevar el mensaje de salvación al que necesita. La cruz no detuvo a nuestro Señor Jesucristo. Así las pruebas no nos pueden detener de llevar el agua de vida al sediento. Al estar en luchas y dificultades, Dios está con nosotros para poder llevar este bello mensaje de amor, de esperanza, para muchos que salgan del error del pecado. ¿Te has sentido solo y desechado? Dios te ama. Muchos necesitan el amor de Dios. Cuando nos acercamos a Cristo, entendemos que nos ha salvado con esperanza. Tarde o temprano, todas las cosas se acabarán. Él viene pronto y los que Él salvó por su sacrificio en la cruz no verán la condenación. Hemos sido llamados por Dios a ser salvos de la condenación. Y esto es tan importante, hermanos, que cada uno de nosotros entendamos que no importa el pecado tan grande que nosotros hayamos cometido. No importa si nosotros hemos robado, si alguien ha matado, si alguien ha hecho cosas que a Dios no le agrada. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros entendamos que Dios siempre está dispuesto para poder perdonarnos y poder darnos la salvación. La tercera palabra que mencionó Jesús en el madero de la cruz lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 26 al 27, y dice su bendita palabra: cuando vio Jesús a su madre y a su discípulo, a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo lo recibió en su casa. Jesús, amados hermanos, también habló sobre el amor. Desde la cruz se puede notar el amor de Dios hacia la humanidad. Él encomendó a Juan que cuidase de María su madre, pues él sabía, amados hermanos, que no podría vivir sola, más si era viuda. Pues se cree también que en ese tiempo José había muerto. El sacrificio de Jesús es la más grande prueba de amor y amor verdadero. En medio de nosotros
puede y debe manifestarse el amor de Dios, y con ese amor amaremos a todo el mundo. El amor de Dios es incondicional, es decir, que Él ama aunque no lo amen. Es necesario el amor de Dios para amar a los demás, y solo se puede amar de verdad con el amor de Dios en nuestros corazones. Lo que hace la diferencia entre el cristiano y el mundo es el amor. El amor se puede mostrar orando por los demás. Cuando una persona falla o cae, no nos debe dar la pauta para dañar o señalar a nadie, sino que es una excelente oportunidad para orar por esa persona a Dios para que Él pueda restaurar esa vida. Además, nuestra boca, amados hermanos, debe hablar de amor, debe hablar de bendiciones y buenas nuevas. Nuestra boca nunca debe ser usada con palabras duras, sino por el contrario, debemos nosotros de hablar palabras sazonadas con el amor de Dios, y jamás olvidemos, hermanos, de respetar, amar, cuidar, ayudar a ese ser tan especial que es nuestra madre. Esa mujer que nos dio la vida, que estuvo 9 meses en su vientre, esa mujer que nos alimentó, que nos educó, que nos corrigió, que nos enseñó. Y ella está en los momentos más difíciles que nosotros hemos pasado, escuchándonos, hermanos, con ternura y demostrando su amor incondicional. Por lo tanto, Dios, en uno de sus mandamientos, nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en esta tierra y te vaya bien. La cuarta palabra que Jesús mencionó en la cruz lo encontramos en el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 34. Y a la hora 9, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él mencionó también, hermanos, un dolor espiritual. Jesús sintió el dolor de la separación del Padre para con el Hijo a causa del pecado del hombre. El Padre Celestial, al ver a su Hijo puro y santo, lleno de suciedad de nuestros pecados, no pudo soportarlo y le dio la espalda. Se ha preguntado qué dolor de haber sentido Jesús al estar por primera vez separada de la gloria de su Padre. Por este motivo Él sintió dolor y la soledad lo envolvió. Y lo más horrible en esta vida es vivir sin la presencia y compañía de Dios. La soledad ataca y nos sentimos desamparados. También hay dolor por nuestros errores y pecados, dolor por no hacer la voluntad de Dios, dolor por los que no conocen a Cristo, por las enfermedades y necesidades. Sin embargo, hermanos, la soledad es parte de la lucha. Cuando no sentimos la presencia de nuestro Dios, es cuando Él está más cerca de nosotros. En el momento donde llegue la soledad, en la prueba, hay que calmarnos, pues Dios no nos ha dejado solos, ni un solo momento. Tan solo es parte del proceso. El mismo Jesús prometió que nunca nos dejaría. En Mateo 28:20 podemos nosotros encontrar, y dice su palabra: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Asimismo que enviaría a su Espíritu Santo, que nos ayuda y que nos guía por el camino correcto. En Juan, capítulo 14, 16 y 26, podemos mirar esta hermosa palabra de Dios y dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará a mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. En esos momentos, como Jesús
Solo debemos de estar firmes y no movernos. El Padre desamparó a Jesús por un momento para ampararnos a nosotros por toda la eternidad. Recordemos esa hermosa ilustración, las huellas en la arena. Me encontraba caminando en la playa sobre la arena y el Señor estaba a mi lado. Nuestras huellas iban quedando marcadas por donde pasábamos. De golpe miré hacia atrás y solo miré un par de huellas en lugar de dos. Rápidamente me volví al Señor y le reclamé diciendo: Señor, ¿por qué me desgastaste solo cuando pasaba los momentos más difíciles y duros de mi vida? Pues solo mis huellas logró visualizar cuando pasé por allí. Con una tierna sonrisa, Él me miró y me dijo: tú nunca has estado solo, ni un solo momento. ¿Ves que donde solo hay un par de huellas, estas son más profundas? Y esas huellas son mías, no tuyas. Porque cuando tú pasaste las dificultades, era yo quien te llevaba en mis brazos. Con lágrimas en mis ojos, le dije al Señor: perdóname, Señor, pues tú nunca me has dejado solo. La quinta palabra que mencionó nuestro Señor Jesucristo en la cruz la encontramos en Juan 19:28. Después de esto, sabiendo que Jesús ya todo estaba consumado, dijo: para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Cuán significativa la expresión con que Juan prosigue el relato. Hasta aquí hemos visto cómo, aún en la hora misma de la agonía, Jesús dio y sirvió, pensó en los demás que en sí mismo. Buscó colmar las necesidades de su prójimo, tanto espirituales, la salvación y el perdón, como humanas y terrenales, la protección de una madre viuda. Jesús, hermanos, expresa sus propias necesidades. La física: tengo sed. El jueves instruyó, preparó y celebró la Pascua. Pronunció un gran discurso, la oración. El Getsemaní por su sudor era como gotas de sangre. El viernes, en horas de la madrugada, fue sometido a 3 juicios. 3 juicios judíos ante Anás, Caifás y el Sanedrín. Fue sometido también a 3 juicios romanos ante Pilato, Herodes y de vuelta a Pilatos. Todos nosotros también hemos leído que lo escupieron, le dieron bofetadas, los golpes, los azotaron, le clavaron la corona de espinas, le golpearon en la cabeza, tuvo que cargar su cruz, los desnudaron y fue crucificado y se le atravesó el costado una lanza. En Salmos capítulo 22, versículo 15, dice su palabra: como un tieso se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en polvo de la muerte. Jesús fue azotado. Según, hermano, la costumbre romana, la víctima con las manos atadas era amarrada a un poste y ahí se le azotaba. El ático era hecho de cuero con pedazos de hueso filoso y de plomo, hierro o cobre. A veces los destrozos del cuerpo eran tales que quedaba al descubierto sus venas, sus arterias profundas, huesos, a veces incluso entrañas y órganos internos. Muchos condenados morían mientras eran azotados y otros pedían el conocimiento y se desmayaban. La carne desgarrada y la pérdida de sangre producían en el azotado una fiebre delirante y una sed incontrolable. A la crucifixión era el tormento más penoso y humillante de todos esos tiempos. Era terrible la muerte, hermanos, que solo se aplicaba a los esclavos y a los extranjeros, pero nunca al ciudadano romano. Al condenado se le obligaba a cargar la cruz hasta llegar al lugar señalado, haciéndolo también tomar la ruta más larga posible que pudiera haber.
el reo era azotado a lo largo del camino a fin de mantenerlo de pie. Al llegar a ese lugar indicado, se le acostaba en tierra y se le amarraba los brazos al madero horizontal, se le metían las manos y los pies y unos clavos de 6 pulgadas de largo y 1 de ancho. Después la cruz era levantada con la ayuda de cuerdas y todo el peso del sentenciado quedaba pendiente haciendo presión en los clavos. En la parte emocional y espiritual, en Salmos capítulo 69, del 20 al 21, encontramos que dice su palabra: el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no hubo, y consoladores, y ninguno hallé. Aquí podemos ver que Jesús realiza esta exclamación: tengo sed. Estando crucificado, Jesús, amados hermanos, nos señala su estado espiritual. Nuestro Señor allí en la cruz tenía sed porque había sufrido el abandono de su Padre, y es por ello que la sed que siente tiene que ver con la falta de la presencia del Padre Dios en su vida, con la agonía espiritual que estaba viendo y ser hecho objeto de la ira de Dios. Esa agonía, amados hermanos, era lo que nosotros merecíamos sufrir. Nosotros por nuestra maldad, nosotros por todos nuestros pecados, pero Cristo estuvo dispuesto a cargar para que nosotros hoy pudiéramos tener vida eterna. Jesucristo también tuvo sed de justicia. El que dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Sufrió sed, amados hermanos, para saciar la nuestra. Él que en una ocasión dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El que él sintió esa sed aún antes de estar en la cruz, aún antes de los clavos, aún antes de la corona de espinas, aún antes de los latigazos en su espalda y antes de venir a este mundo y nacer de la Virgen María. Esa sed nació, amados hermanos, en el huerto del Edén, cuando el hombre, que era una vez, formara con sus manos, cayera preso del pecado y herido por su maldad. Esa se acrecentó al contemplar la degradación humana y creció aún más al ver el hombre revolcándose en su miseria, adorando a las criaturas antes que al Creador, sacrificando a los ídolos y llamando a imágenes su Dios. Nuestro Señor Jesucristo sintió sed de ver al hombre una vez más como Él lo había formado. El Señor sigue diciendo: tengo sed, cuando contempla una humanidad alejada de Él, a las naciones entregándose al pecado y rechazándolo a Él. Él siente sed, amados hermanos, cuando ve la condición en que se encuentran las familias, los hogares destruidos, mujeres que lloran por sus hijos olvidados, hombres depravados e inconscientes, padres que matan a sus hijos antes de nacer y después de nacer, hijos que matan a sus progenitores, hijos que matan incluso también a sus padres, hombres y mujeres perversos que, dejando el uso natural, y se encienden en pasiones vergonzosas, hombres con hombres y mujeres con mujeres. El divorcio, amados hermanos, donde son más los que se divorcian que los que se casan. Al ver los que profesan, conocen a Dios más, con sus hechos los niegan a la gente afanada por las cosas terrenales más que por las espirituales. La sexta palabra que nuestro Señor Jesucristo mencionó la encontramos en Juan capítulo 19, versículo 30, y dice así su palabra: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesús, amados hermanos, dijo desde la cruz palabras de victoria: acabé. No hay nada más hermoso que ver una obra terminada, un proyecto realizado. La obra había terminado en medio del dolor. A pocos segundos de su muerte se puede escuchar un grito de satisfacción: terminé, consumado es.
Jesucristo, amados hermanos, no dejó la obra a medias. Él la terminó para ti y para mí. La última noche lo declaró a sus discípulos y entregó la obra a aquel que lo había mandado. En Juan capítulo 17, versículo 4, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me distes que hiciese. Jesús, amados hermanos, tiene el poder para completar la obra. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, podemos ver, estando persuadido de esto, que Él que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay muchos que parten de este mundo habiendo dejado la obra a medias, como muestra de irresponsabilidad. Hay otros que tratan de completar el apuro, lo que no pudieron hacer antes en los últimos minutos. No hay nada más hermoso que tener la satisfacción de entregar la obra completa. Cuando te toque partir, Dios quiere que así como Jesús, cuando tengamos que morir, digamos de la misma manera que Él y su siervo Pablo, el cual llena de satisfacción al terminar la obra encomendada un día antes de fallecer. En 2 de Timoteo, versículo 4, del 6 al 8, su palabra dice: porque yo estoy siendo derramado y el tiempo de mi partida es eminente. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, el apóstol Pablo era consciente de que su muerte estaba cerca. Derramado alude a la libación, una ofrenda que se realizaba derramando vino en el suelo o el altar. Número capítulo 28, del 11 al 31. La vida del apóstol ya se había derramado en el servicio de Jesucristo el Cordero. El tiempo de mi partida es inminente. Pablo tenía confianza en que nadie podía tocarlo hasta que el Padre Celestial lo llevase a su hogar eterno con una celebración de victoria. Pablo, amados hermanos, estaba siempre alerta en el servicio de Dios. El apóstol no hizo estos comentarios sino hasta el final de su carrera, hasta el momento de su muerte, y no presumió ni dependió de su servicio pasado. En su lugar perseveró, luchó y sirvió a Dios hasta el fin. Pablo comprendía el potencial eterno de toda la vida del servicio fiel a Cristo. Jesús volvería con recompensas para aquellos que se mantuviesen siempre firmes. La corona de justicia es una recompensa especial para aquellos que sirven fielmente a nuestro Dios en esta tierra. Habrá tantas coronas como corredores acaben bien la carrera. Todos los que aman su venida son los creyentes en Cristo que han vivido fielmente en la esperanza de su regreso. La séptima palabra que mencionó Jesús en la cruz la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Finalmente, él mencionó la entrega, el ir al Padre después de tanta lucha y prueba. En Cristo todo se había cumplido, todo quedaba morir, todo lo que acepta con agrado y libertad, dejándose ir en las manos amorosas del Padre. Las palabras que Jesús nos muestra, un principio que todos los que tenemos a Dios como padres podemos seguir. Cuando llegue el momento de partir de este mundo, digamos tal como Jesús mismo dijo: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Esteban pudo hacerlo, quiera Dios que nosotros también podamos en su debido momento. Gracias le damos a Dios
por estas 7 palabras, como son: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tengo sed, consumado es, y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas palabras deben de estar en nuestros corazones, no solamente el día de la crucifixión de Jesús, sino deben de estar los 365 días del año, que llevemos a la práctica y obedezcamos fielmente cada palabra que Jesús pronunció en el madero de la cruz. Que realmente seamos, hermanos, fieles servidores de Dios, que todo lo que padeció, todo lo que sufrió, lo tengamos presente para reconocer ese grande amor, misericordia y gracia que tiene para cada uno de nosotros. Si no has aceptado a Cristo como tu único y suficiente Salvador, hoy es el día. Hoy es el momento de que tú, amado hermano, puedas aceptar a Cristo. Te invito a cerrar tus ojos. Señor y Padre, gracias te damos en esta hora de la mañana tarde, que tú nos permites, oh Señor, recordar esos momentos que tú pasaste cuando estabas clavado en la cruz. Te rogamos, oh Señor, que tú perdones cada uno de nuestros pecados. Te pedimos, Padre eterno, que tú tengas misericordia por cada uno de nosotros. Y desde este momento te acepto como mi único y suficiente Salvador. Sabiendo, Padre, que tú has escuchado mi plegaria y que cada uno de nosotros que te hemos aceptado, Señor, sabemos que somos tus hijos. A partir de este momento, oh Señor, te ruego que por medio de tu Espíritu Santo, tú me ayudes a que yo sea un hombre y una mujer fiel. Un hombre y una mujer que yo obedezca a tu palabra. Un hombre y una mujer que yo pueda trabajar en tu obra hasta el último día de mi vida. Gracias te doy, oh Señor, porque sé que tú eres un Dios grande y poderoso y que tú me has recibido como tu hija y tu hijo. Todo esto te lo pido y te lo ruego en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.